Muy buenas tardes. Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha salido de la cueva. El cangrejo se presentó al fin como lo que es: el heredero del poder real, el nieto designado, el nuevo administrador de la finca familiar que los Castro llaman Revolución o República de Cuba. Vamos a hablar de su entrevista con USA Today, de sus lujos, de los mensajes a Trump, de Gaesa, de las negociaciones secretas y de esa operación de imagen que intenta vendernos al cangrejo como el rostro moderno de la misma dictadura. Pero antes de llegar al heredero, hablemos del desheredado, del hombre que ocupa el cargo de presidente, pero que no manda, del funcionario que pone la cara cuando hay que dar las malas noticias, mientras que otros negocian el futuro del país a sus espaldas. Hablemos de Miguel Díaz-Canel, ¿sí? ¿Qué le gustaría que los cubanos recordaran de usted y se quedaran con su historia y su impronta en el gobierno cuando usted termine como presidente de la República? No, me saca de paso la pregunta, ¿no? Pues es una cosa en la que nunca he pensado. Díaz-Canel, si tú no tienes claro cuál va a ser tu legado, el pueblo cubano sí lo tiene bastante claro. Te recordaremos por organizar en el 2019, por ejemplo, la Marcha de las Antorchas en La Habana, justo después de que media ciudad quedara a oscuras y destruida por un tornado devastador. No fue casualidad que la gente te abuchara en regla y que tuvieras que salir escoltado. Para acá ni para coger impulso, caballero, por gusto. Eso es por gusto. Te vamos a recordar también por la tarea ordenamiento, por ese experimento económico que hundió al país en la peor crisis de su historia reciente. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, procedemos a dar a conocer una importante información a nuestro pueblo. Raúl Castro no dio la cara aquel día, te dejó a ti solo con el desastre. Ahora carga con tu legado. Te vamos a recordar por no cerrar a tiempo a Cuba durante la pandemia mientras invitabas al turismo internacional a viajar a la isla, porque según ustedes el calor del Caribe ayudaba con la gripe. No se nos olvida. Pero sobre todo te vamos a recordar por la orden de combate que diste contra un pueblo desarmado que salió a las calles por decenas de miles el 11 de julio del 2021 gritando libertad. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Te vamos a recordar por los presos políticos, por las familias destrozadas, por los jóvenes condenados. Te vamos a recordar por Duber Laurencio, a quien mataron de un tiro por la espalda. Por todos los cubanos castigados por pensar distinto. Eso no se borra, Miguel Díaz-Canel. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. También te vamos a recordar por la gestión del desastre del Hotel Saratoga, donde murieron 47 personas y 52 resultaron heridas, sin que hasta el día de hoy hayamos visto un juicio contra los verdaderos responsables. Te vamos a recordar por el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, donde 17 jóvenes, ¿qué digo jóvenes? Unos niños, terminaron incinerados después de ser enviados allí sin preparación, sin medios suficientes para enfrentar un verdadero infierno. Te vamos a recordar por dolarizar la vida de los cubanos mientras pedías resistencia creativa, por exigir sacrificios al pueblo mientras tu hijastro estudiaba en España en una universidad que cuesta más de 12.000 euros solo en 6 meses. Te vamos a recordar por negar durante años la presencia militar cubana en Venezuela y luego admitir sin rubor ninguno que 32 cubanos murieron defendiendo al narcodictador Nicolás Maduro. Te vamos a recordar también por ser el presidente que no sabía que el nieto de Raúl Castro negociaba el futuro de Cuba con los estadounidenses. Algún día se contará la historia de este país y ahí vas a aparecer tú, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, no como un líder, sino como lo que eres, el administrador del derrumbe, designado por la familia Castro, un hombre puesto por los Castro para obedecer, para justificar, para cargar con los costos de una dictadura que otros heredaron como propiedad privada. Hoy vamos a hablar del verdadero poder, del heredero, del cangrejo, del intento de venderle a Trump una Cuba maquillada, con zapatos de lujo, con discursos de reforma, con la misma falta de libertades. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón.
Cuba al día. Y bueno, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, ha salido de la cueva. Habló con USA Today, el cangrejito, como si fuera el hombre llamado a negociar el futuro de Cuba con Donald Trump. Me he quedado sorprendido porque algunos de estos defensores del castrismo, algunos le llaman rosadito, a mí no me gusta esto de rosadito, esa terminología no me gusta, pero algunos de estos defensores del neocastrismo casi se rasgan las vestiduras. Oh, no puede ser. Me niego a creer que en Cuba no exista una institucionalidad. Bueno, si te niegas a creerlo es porque no te da la gana, porque el cangrejo acaba de romper absolutamente todos los velos detrás de toda esa supuesta institucionalidad, diciendo claramente que el tipo que gobierna en Cuba es él, que está en este momento en la oficina de Raúl Castro y que en Cuba se hace lo que a él y a su familia le dé la gana y que tienen todo, absolutamente todo el poder para sentarse con Donald Trump a negociar el futuro de Cuba. Por supuesto, para hablar de esta entrevista muy reveladora, entre otras cosas que dice el cangrejo, que él es quien asesora a Gaesa, así que ya con eso se lo pueden imaginar todo. Vamos a estar hablando con Miguel Cosío, analista político, amigo de esta casa y quien además conoce muy bien a esta figura y al poder dentro de Cuba, el autor de la baraja castrista. Miguel, bienvenido. Gracias, Mario, gracias. Sí, muy reveladora la entrevista con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo. Lo primero, ya comienza a hablar con un medio estadounidense. Su primera entrevista internacional fue con un medio de Emiratos Árabes Unidos. El objetivo, según me cuentan mis fuentes vinculadas con La Habana, era dejar en claro al gobierno estadounidense de que si Estados Unidos no quería invertir en Cuba y Estados Unidos no quería morder la zanahoria que le estaban tirando, ellos tenían el capital árabe que iba a salvar al régimen cubano. Les parece que no les fue muy bien con ese cuento, porque Estados Unidos dijo, todas estas reformas que están haciendo son pura fachada, llega tarde, llega mal, y bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos al cangrejo hablando con un medio estadounidense, USA Today. Sí, mira, primero, la entrevista que mencionaste, la de The National News, que la persona que está atrás de esa jugada es Ahmed Faisal, un viejo personaje conocido a nivel internacional y sobre todo por los Estados Unidos, que le gusta mover cosas tras bambalinas. En esa entrevista hay un elemento adicional, que es que el mensaje que dio Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, por cierto, acompañado del número 2 de su tío, si se puede decir de alguna manera, Oscar Pérez Oliva Fraga, el número 2 de Oscar Pérez Oliva Fraga, estaba sentado allí con el cangrejo. El mensaje que trató de divulgar Raúl Guillermo Rodríguez Castro, junto con eso que acabas de señalar, ahora sí estamos dispuestos, si Estados Unidos no acepta nuestras 176 medidas y esta apertura económica, pues ahí tenemos al mundo árabe. Parece que no conoce la realidad de la nueva relación en materia de política exterior entre el mundo árabe hoy, después de lo que hemos visto en Irán con los Estados Unidos. Pero lo que trató de vender es Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese fue el mensaje. Y no es casual tampoco que USA Today haya encontrado la manera o le hayan buscado, puede ser de las dos vías, la manera para encontrarse con el cangrejo. Es lo siguiente, hay varios elementos. El primero y más importante es que Cuba ha decidido jugar a otro tipo de diplomacia, que es la diplomacia, lo que se llama la diplomacia pública, y se ha buscado un medio estadounidense, el USA Today, que en el pasado no fue de los grandes medios que se ocupó de los asuntos importantes de Cuba, más bien los desconocía, pero sí es un medio de circulación nacional a nivel popular. Número uno. Número dos, el propio USA Today fue el mismo medio junto a otros, Financial Times, The Economist, incluso en un reportaje de New York Times, que trataron de vender la idea o presentar la idea que Estados Unidos podría buscar la remoción de Miguel Díaz-Canel, a la sazón primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de Cuba, del Estado cubano, en esa suerte de amalgama que se han inventado. Y en ese sentido, pues irían más bien al tema de reformas económicas, entenderse con Cuba, algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela en el caso con Delcy Rodríguez.
No es el caso. El propio secretario de Estado de los Estados Unidos dejó bien claro que ese no era el camino, pero USA Today hoy publica esta entrevista que, coincido contigo, es reveladora por varios elementos. El primero, ya lo dije, es un tema de comunicación. Es decir, al usar a la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es la voz, ya no solo es el oído, es también la voz de Raúl Castro, eh, trata de buscar el camino paralelo que ya lo había buscado de manera secreta. Tú mismo revelaste, Mario, en uno de tus espacios que Raúl Guillermo Rodríguez Castro intentó llegar a Trump, traspasando a el secretario de Estado Marco Rubio con una carta con el tal Roberto Chamizo, el empresario amigo, testaferro, lo que sea, de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y tuvo la osadía de, violando cualquier tipo de canales, no solo diplomáticos, sino los llamados back channels, los canales paralelos, de una carta directa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, buscando ese camino. Entonces, ya ese camino no les ha funcionado. Entonces, ahora usan, por eso es reveladora, porque ya es Raúl Guillermo Rodríguez Castro asumiendo el papel que debería tener sobre la mesa Miguel Díaz-Canel o, en todo caso, Bruno Rodríguez Parrilla. A este elemento le sumo uno adicional y después podemos seguir ahondando en la entrevista. Si tú revisas las últimas entrevistas o comunicaciones oficiales del gobierno cubano desde que existe esta presión de la administración Trump sobre Cuba para buscar el cambio, las figuras que hablan, ¿quiénes son? Miguel Díaz-Canel, no es Manuel Marrero el primer ministro. Públicamente Miguel Díaz-Canel es el que le da una entrevista a NBC o al diario.es de España o las conferencias de prensa. Y la otra persona que ha hablado con la prensa es del lado diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, que en algunas veces ha sido tan torpe su comunicación que después su propio régimen lo ha desmentido, y hasta Josefina Vidal, quien fue una aparatchik, una miembro destacada del aparato de inteligencia y de la diplomacia cubana, que participó en aquellas negociaciones en la época de Barack Obama. Esas son las personas que hablan. Y ahora a esto nuevo se suma Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Es decir, el punto central aquí es que hasta la comunicación, ya sea a través de un medio o públicamente, se maneja en un circuito muy cerrado. Y como tú bien apuntaste, otros se están asombrando, están entendiendo ahora que en Cuba no hay tal institucionalidad, no solo llegan tarde a la noticia, sino que todavía no comprenden el fondo de la noticia. Y eso me parece que es lo fundamental que se despliegue en la entrevista, que la podemos analizar, Mario. Quería justamente, hablemos de esto, a ver, ¿cuál es el intento? Presentar al cangrejo como una figura nueva, porque de hecho, y esto me llama mucho la atención, ¿no? Ese intento de desmarcarse, decir, ok, yo tengo todo el poder, pero yo no soy ni Raúl Castro, ni soy Fidel Castro, yo no tengo sangre en mis manos, y yo puedo abrir el país económicamente a los Estados Unidos. También hay otra cosa que me llama mucho la atención en la entrevista. Él dice que no le interesa la política, que nunca le interesó la política, pero que si la revolución lo necesita, él está dispuesto a dar el paso al frente. Y hay que recordar que su padre, antes de morir, intentó también, bueno, de hecho lo logró, ¿no? Colarse dentro del estamento político cubano, y algunos hablaban ya de que él podría ser el próximo presidente de Cuba, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Hay que recordar que el cangrejo está en una posición muy singular. Por un lado es el nieto de Raúl Castro, su persona de mayor confianza, guardaespaldas de toda la vida, pero además de eso es el hijo de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, quien era el tipo que organizó todo el entramado financiero del castrismo, toda la institucionalidad económica del castrismo bajo Raúl Castro y de absoluta confianza de Raúl Castro. Entonces, él es el hombre en el que confluyen, digamos, esas dos vertientes, ¿no? Adelante. Exacto, es decir, a ver, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y aquí habría que parafrasear, pero a la inversa, aquello del hombre nuevo. Es decir, la familia Castro ha producido dos modelos de hombres nuevos. El modelo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Oscar Pérez Oliva Fraga, o sea, ya estoy hablando desde Fidel y Raúl Castro, quienes fundaron ese régimen, hasta la tercera descendencia,
Óscar Pérez Oliva Fraga y Raúl Guillermo Rodríguez Castro en un ala. Y el otro ala, que es algo quizás circense, es Sandro Castro. Pioneros por el comunismo, seremos como Sandro Castro. En los tres casos, en el caso de El Cangrejo, en el caso de Óscar Pérez Oliva Fraga y en el caso de Sandro Castro, el elemento común es que en los tres hay una dicotomía, es decir, una dicotomía filosófica. Los tres defienden la ejecutoria y el pasado de Fidel Castro, en el caso de Sandro Castro, y en el caso de Óscar Pérez Oliva Fraga y de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, defienden a Raúl Castro. Es más, en la entrevista con USA Today, uno de los elementos reveladores que uno puede notar es que él en un momento saca una moneda de oro, un colguijo de oro, y dice que tiene las siguientes letras: FCR, Fidel Castro Ruz, y RCR, Raúl Castro Ruz. Es decir, esa parte es la de los dioses del Olimpo del régimen castrista. Entonces, eso coexiste en la mente de esos tres personajes, pero vamos a centrarnos en Raúl Guillermo hoy. Coexiste una imagen, no diría impoluta para él, pero una imagen del pasado, donde coloca en un pedestal, desde el punto de vista filosófico, la ejecutoria del tío abuelo y del abuelo. En el otro caso, lo que choca con esa imagen es que Raúl Guillermo Rodríguez Castro confiesa, viste como tú mismo lo has tenido en muchos de tus reportajes, va a las reuniones, según el propio reportaje de USA Today, va a las reuniones con vestido de Hermes o con ropa, amaba ir a los partidos de los Yankees de Nueva York, en New York, su pelotero favorito era Derek Jeter. Es decir, en su cabeza está el mundo del capitalismo y la confesión más grande que da Raúl Guillermo Rodríguez Castro es, dice él, que le duele que el cubano de a pie no pueda vivir como él vive. Entonces, en esa dicotomía filosófica que jamás va a entender porque no tiene ni los recursos intelectuales, es un tipo que ha tenido la suerte de ser el nieto de quien es, pero no tiene una obra pública, no tiene ni siquiera lo que tuvo el tío abuelo Fidel Castro desde el punto de vista ideológico. Y entonces él trata de impostar una realidad donde al final del día la única solución que queda es: quien quiera cambiar Cuba tiene que pasar por mí. Tú mencionaste al padre y es un elemento muy importante porque en el decursar primero de Fidel Castro y después de Raúl Castro, desde el punto de vista económico, de la economía, de la caja chica del régimen, Fidel Castro fundó Cimex, Raúl Castro fundó Gaesa y lo funda Gaesa con Julio Casa Regueiro. Julio Casa Regueiro, que a la sazón fue quien sustituyó a Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas, es además tío del actual ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. Y el elemento más importante es que Julio Casas fue el gran maestro de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el padre del Cangrejo. Después de haber visto la ejecutoria de Raúl Castro desde que asumió el control total del país, yo creo que en su cabeza él tuvo el siguiente proyecto, siempre desde el lado familiar. Es decir, para todo el elemento de la transformación económica y el control económico y financiero del país, él eligió a su exyerno, al padre del Cangrejo. Y para la parte del aparato de espionaje y control de las fuerzas militares y de las fuerzas de seguridad, eligió a su propio hijo, Alejandro Castro Espín, quien fue el que negoció en la época de Obama el deshielo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso se vino abajo. En el caso de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que no solo eso, fue ascendido a general de división y fue elevado al buró político, si bien lo recuerda, es decir, como dices tú, era la figura. Y en el caso del hijo, Alejandro Castro Espín, creo yo, y es mi hipótesis, todavía no lo podemos demostrar, su caída en desgracia tal vez vino por el asunto del síndrome de La Habana entre diciembre del año 2016 y todo el 2017. Quizás esa sea una de las razones. Pero no le quedaban más piezas a Raúl Castro en el tablero. ¿Y a quién apeló? Al hombre que más cercano tenía, a su propio nieto, a su nieto más querido. Ahora, en ese camino
la única ficha después de estos meses de presión de Estados Unidos y de haber explorado negociaciones o conversaciones tras bambalinas e incluso por la vía normal, eso ha fracasado. Lo ha dicho el propio Díaz-Canel, lo ha dicho Bruno Rodríguez Parrilla hace unos días y lo ha dicho Josefina Vidal. Como esas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba han fallado, el único camino que le queda a Raúl Castro, un camino equivocado, pero es lo que ha apelado, es jugar a la imagen pública de decir, tienen que pasar, uno, sobre mi cadáver y dos, al final del día van a tener que negociar con un Castro a la sazón, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Yo creo que no les va a salir, pero por otro lado, lo cierto es que Raúl Guillermo Rodríguez Castro puede enfrentarse a algo que todavía no hemos visto en la medida en que se deteriore aún más la situación en Cuba. Se puede enfrentar a una fractura del régimen. ¿Por qué razón? ¿Qué van a pensar los tenientes, los coroneles, los mayores, incluso los miembros del Partido Comunista? Roberto Morales Ojeda, el secretario organizador del partido, ¿qué pinta en todo esto? Manuel Marrero, el corrupto Manuel Marrero, ¿qué pinta en todo esto? Que es una de las piezas de Raúl Castro. Oscar Pérez Oliva Fraga, ya sabemos para dónde va a ir. Pero el resto, Miguel Díaz-Canel, va a seguir diciendo que él se muere con un fusil defendiendo la revolución cubana. Señor Miguel Díaz-Canel, usted ha sido echado a un lado. Usted es una pieza de decoración que sirve para las conferencias de prensa o los discursos, eso que de una y otra vez da. Entonces, el tema, exactamente, entonces el tema con Raúl Guillermo Rodríguez Castro es que Estados Unidos va a tener que tomar una decisión. Es decir, los caminos están llegando al fin y no es posible que después de todo este tiempo que se ha recorrido, la única solución que quede sea sentarse a hablar con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha dicho una y otra vez, como ha dicho su abuelo y como ha dicho el propio Miguel Díaz-Canel, no hay un cambio del modelo socialista. ¿A qué socialismo está? Por eso te decía la dicotomía. ¿A qué socialismo está aspirando Raúl Guillermo Rodríguez Castro? ¿Al socialismo de las políticas económicas de choque como las que pretenden con las 176 medidas, que por cierto nadie se las va a comprar? Entonces, la entrevista es muy reveladora en ese sentido, Mario. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Una de ellas, por ejemplo, dice esta periodista, y te digo, me gustó la entrevista porque deja caer una cantidad de cosas entre líneas impresionante. Y eso es lo que uno busca de una entrevista a un líder del régimen cubano. No las boberías estas de después decirles un honor haber sido estado en esta entrevista con usted y dejar que él te meta todos los cuentos, como hizo la de NBC, no han hecho otros impresentables. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Dice esta señora que Raúl Guillermo Rodríguez Castro tiene además un bolso de marca y ahí todas las mañanas recibe los informes clasificados de inteligencia. del interior. Después que los lee, los comenta con el abuelo cerca de las 12 del día. Es decir, para que usted tenga una idea del nivel de poder que tiene este hombre. Eso no lo hacen ni Miguel Díaz-Canel probablemente. Es decir, los informes de inteligencia pasan por las manos de este hombre. Repito, que no fue elegido por nadie, que no tiene ningún cargo público. Ni siquiera su abuelo tiene un cargo público en este momento. Él lee los informes de inteligencia y después se los pasa al abuelo. Estamos hablando del verdadero poder dentro de Cuba y esto es lo que quiere reflejar tanto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que le cuenta estas cosas a la periodista, como el propio medio USA Today. Pero nos hablan también de la reforma económica estilo China, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Quién puede creer en una reforma económica para gente que fueron los que confiscaron? Vimos incluso a Leonardo Padura salir ayer en El País diciendo a morir en la arena, es decir, contando cómo él vivió en carne propia cuando le quitaron la quincalla a una señora de la esquina de su casa, donde no pudo comprar más lápices. Y sin embargo, estos mismos son los que hoy están diciendo, no, vamos a volver a la empresa privada, pero controlada por ellos mismos. Increíble, Miguel. Sí, y mira, ese elemento que acabas de poner es muy revelador, además por una razón importante, porque ya nosotros sabíamos, tú lo destacaste en uno de tus reportajes en exclusiva de los famosos viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, a Panamá.
En esta entrevista, en este reportaje de USA Today, ellos acreditan 23 viajes a Panamá. Yo recuerdo que en el caso de tu reportaje, tú dijiste que en los últimos 2 años, 2 años y tanto, creo que eran 27 viajes, había ido acompañado con Ania Guillermina Lastre Morera, la presidenta de GAESA, general de brigada, y eso no es menor, porque eso demuestra no solo el control de GAESA y de los activos, sino también la capacidad que tienen de poner dinero en el extranjero, lavarlo, inversiones, compras de tierra, etcétera. Es decir, ya nosotros teníamos claro hasta ahora que la parte de la economía familiar, la parte del dinero, pasaba por las manos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro y otros personajes del castrismo, pero vamos a centrarnos en él. Lo que no había sido demostrado públicamente y ahora se demuestra, lo sospechábamos, lo sabíamos, pero no había sido acreditado por la prensa y él lo revela, es la revelación de que Raúl Guillermo Rodríguez Castro se sienta todos los mediodías con su abuelo y da los reportes de lo que ha consumido a través de una carpeta, tanto de la fuente del Ministerio del Interior como de las Fuerzas Armadas. Y eso te señala a ti que la obediencia de esos cuerpos, cuando en el caso de Polonia, por ejemplo, con Janusz Jaruzelski, en la época de la transición, Janusz Jaruzelski tenía el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es más, él de alguna manera toleró, digámoslo así, las elecciones que tuvieron lugar, las elecciones parlamentarias que gana la oposición entre marzo y junio del año 1989, y antes, estando todavía en la época de Brezhnev, había impedido que las tropas soviéticas llegaran a Polonia para, digamos, apagar cualquier proceso de rebelión que Solidaridad desde el año 1981 tenía. En el caso de Cuba, esa obediencia tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias como del Ministerio del Interior apuntan hacia la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, es decir, hacia Raúl Castro. Quiere decir que si se está buscando una fractura con esos dos cuerpos, no puede ser con la cúpula, porque la cúpula está comprometida hasta el día de hoy con la familia de Raúl Castro, empezando por Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y además, el otro elemento es que en ese consumo de información de inteligencia, Raúl Castro es un consumidor, al igual que Fidel. Fidel Castro era un consumidor de material de inteligencia. Es más, Fidel Castro hasta estudió con aquellos tipos de la KGB que llegaron en los años 60 a Cuba, porque entendían el valor de la información. Entonces, eso te significa a ti que ellos están tomando pasos milimétricos y calculados. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Es la pregunta que yo me hago. Raúl Guillermo Rodríguez Castro tendrá el poder para mantener la lealtad de esos generales que ahora le rinden esos informes de inteligencia. Es una pregunta importante porque yo creo que una de las salidas es a través de la fractura de esa cúpula que hasta ahora no ha mostrado, a menos a nivel público, una grieta. Y por último, me gustaría terminar con algo que esta periodista deja caer sucintamente. Me encantó la manera en que lo dejó caer, pero yo estoy convencido de que ella se dio cuenta y todos nos dimos cuenta de digamos, esta operación que hizo la seguridad del Estado cubana cada día más mediocre, porque es que hay que decirlo, cada día son más mediocres. Cuando salen de un restaurante donde habían quedado la periodista con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, un cubano se acercó, le dio un abrazo al cangrejo y le dice: mi sangre, mi hermano, mi sangre, sé que contigo al mando las luces volverán a La Habana. No se lo creyó la periodista, no se lo cree ninguno de los lectores y vamos, lo único que demuestra es lo mediocres, cada día más mediocres que son en el Departamento de Seguridad del Estado. Qué asco de gente, cada día trabajan más mal, Miguel. Sí, no. Mira, esos son los viejos artilugios y las viejas jugadas que Fidel Castro estrenaba. Es decir, Fidel Castro llegó hasta que le pusieran peces debajo de durante una pesquería que tuvo para demostrarle a un líder soviético y a un líder del CAME que era capaz de hacer esas obras maestras, como si fuera.
Eso, eso es imposible, porque no solo quedan en el ridículo, tanto con una periodista, sino que lo más importante es que no tienen ya la imaginación de antaño a nivel de la diplomacia pública y están apelando a estas jugarretas que hay. Ahora, lo cierto es que la entrevista ha tenido una amplia repercusión, Mario, por las razones que implica en ella misma. Habla el nieto de Raúl Castro. ¿Cómo será tomado esto? Vamos a ver, porque este verano vienen con nuevas sorpresas, creo yo. Vamos a ver. Gracias, Miguel Cosío. Gracias a todos por la sintonía. Déjenos saber qué le pareció la entrevista. Déjenos saber qué le parece todo esto que se está moviendo entre Washington y La Habana. Un abrazo para todos. Esto es Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Muy buenas tardes.